Cordial saludo, les habla su servidor, el pastor Jordi Martín Hernández Rojas. En esta oportunidad quiero seguir compartiendo con ustedes una enseñanza que sé que va a ser de enorme bendición para sus vidas. Recordemos que hemos venido compartiendo con ustedes el mensaje muy importante desde el punto de vista doctrinal y teológico, comprender que el Espíritu Santo también hace parte de la deidad. Es decir, que el Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos y en sustancia el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. Y en esta oportunidad pues vamos a mirar la santidad del Espíritu Santo. Recordemos que indiscutiblemente uno de los atributos de Dios es la santidad. Y en esta oportunidad, pues vamos a ver a la luz de las escrituras, de la palabra de Dios, algunos ejemplos a través de citas bíblicas que hablan que efectivamente, pues la santidad es un atributo de Dios. Hago la claridad que no estoy hablando específicamente en esta enseñanza de los atributos de Dios. Simplemente traigo unos pasajes bíblicos que demuestran que Dios es santo, para igualmente con otros pasajes bíblicos demostrar la santidad del Espíritu Santo como uno de sus principales atributos. Vamos a leer Levíticos 11:45 versión Reina Valera 60 que dice, porque yo soy Jehová, ahí está hablando Dios, que es que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Igualmente, encontramos en Isaías 6, versículo del 1 al 3, lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué hermoso pasaje bíblico donde indiscutiblemente se dice que Dios es santo, santo, santo. Dice igualmente en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, específicamente Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Es decir, uno de los principales atributos de Dios es la santidad. Y por ende, Él quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Esa imagen que tristemente se distorsionó, esa imagen que se dañó después del pecado que cometió Adán y Eva. Encontramos en Romanos 1, del 1 al 4, lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En este pasaje bíblico vemos cómo el apóstol Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de santidad. Y recordemos que estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo y recordemos que estamos hablando
esta enseñanza con sustento bíblico, con lo que la palabra de Dios enseña, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Igualmente encontramos otro ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La misma Biblia, ¿cómo llama al Espíritu de Dios? Espíritu Santo. Y me llama la atención que, por ejemplo, en la versión Reina Valera 60, usted va a encontrar 86 veces el nombre de Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nombra al Espíritu de Dios como Espíritu Santo, aunque en algunos pasajes se le llama el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Cristo, pero hace énfasis a el Espíritu Santo. En algunas versiones lo encontrarán como el Espíritu de Dios, pero sabemos que habla del Espíritu Santo. Amén. Y qué bendiciones nosotros, a la luz de la palabra, verificar, comprobar que efectivamente la palabra de Dios nos dice y nos muestra que el Espíritu Santo es santo, no solamente porque su nombre lo diga, sino porque dentro de sus atributos divinos encontramos la santidad. Me llama la atención que dice Hebreos 1, Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos está hablando la palabra de Dios que nosotros tenemos que seguir, ¿qué? La paz con todo y la santidad. Y dice muy claro que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y por qué es tan importante entonces comprender que el Espíritu Santo dentro de sus atributos divinos tiene la santidad? Porque precisamente el Espíritu Santo es el que santifica al hombre. Él hace la obra de la regeneración. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos va diariamente santificando. Recordemos que hay tres tipos de santidades. La santidad posicional en Cristo, cuando nos entregamos genuina y sinceramente al señorío de Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos al Padre perdón en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Entonces, en ese punto de vista, somos santos, porque ya Dios nos perdonó a través de la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz. Es decir, hay una santidad posicional en Cristo. Pero tenemos una segunda santidad, que es la santidad progresiva. Es la santidad que vamos consiguiendo todos los días con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted ora, se santifica. Cuando se congrega, se santifica. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, se santifica. Cuando usted lee la Biblia, se santifica. Cuando usted medita la palabra de Dios, se santifica. Cuando usted ayuna, se santifica. Cuando hacemos estos ejercicios espirituales, nos estamos santificando con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días nos está señalando el camino, nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo no nos deja caer en las tentaciones, no nos deja caer en el pecado. El Espíritu Santo gobierna nuestra mente, gobierna nuestros sentidos, gobierna nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos da control y dominio propio para no pecar. El Espíritu Santo trabaja en esas debilidades humanas y nos fortalece para que el pecado no nos gobierne, para que el pecado no nos señoree. Por eso es tan importante entender que todos los días estamos viviendo con la ayuda del Espíritu Santo nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, una santidad progresiva. Y finalmente tenemos la santidad eterna, que es cuando estemos en la presencia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando Él nos llame a su presencia, que hayamos partido con Cristo, es decir, vamos a encontrarnos en la vida eterna y en la vida eterna pues vamos a tener esa santidad eterna. Finalmente, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo
13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren tan bonita esta enseñanza que nos está diciendo que el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo, indiscutiblemente, dentro de su atributo divino, tiene esa característica de santidad. Y recordemos que Dios es el que nos santifica por medio del Espíritu Santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, mi familia en Cristo, pídale al Padre, hágalo con fe, hágalo con humildad, pídale la llenura del Espíritu Santo, pídale a Dios que le permita vivir en santidad. Y yo sé que nuestro Padre Celestial, dice la palabra, que no niega a quien le pida su Santo Espíritu. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? Efectivamente e indiscutiblemente con la ayuda divina del Espíritu Santo. Entonces, familia, los que niegan la divinidad del Espíritu Santo están negando su existencia. El Espíritu Santo, recuerdo, en todos sus atributos divinos y en sustancia es igual al Padre y es igual al Hijo. Familia en Cristo. Es un gozo hablar de estos temas tan importantes que yo sé que son de enorme bendición para nuestra vida cristiana. Y les pido el favor, con amor en Cristo, que si este mensaje ha sido de bendición para su vida, por favor, compártalo con otras personas para que también sean bendecidas por la palabra de Dios. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que estén recibiendo contenido de bendición. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado y que Dios los continúe bendiciendo.